Mi nombre es Don Roberto Morales, tengo 71 años y acabo de vivir la traición más dolorosa de mi vida. Mi propio hijo me echó de la casa que construí con mis propias manos para que vivieran sus suegros, pero lo que él no sabía es que yo guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Imagínense la escena. Después de 45 años viviendo en esta casa, después de criarlos como padre y madre cuando su esposa me abandonó, mi hijo Miguel llega un miércoles por la tarde y me dice: «Papá, necesitamos hablar». Se sentó en el sillón de la sala, el mismo sillón donde yo lo consolaba cuando era niño y tenía pesadillas, el mismo sillón donde le enseñé a leer, donde vimos juntos los partidos de fútbol, donde celebramos cuando se graduó de contador. «Papá», me dijo con esa voz que usaba cuando había hecho algo malo, «la situación se ha vuelto complicada. Los papás de Leticia no tienen dónde vivir». Leticia, su esposa, una mujer que desde el primer día me trató como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa nueva. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, hijo? Papá, entendé la situación. Ellos vendieron su departamento pensando que se iban a comprar una casa más grande, pero el negocio se les cayó. No tienen a dónde ir. «Que se queden en un hotel», le dije, «o que busquen un alquiler». «Papá, no seas así, son la familia de mi esposa. Además, vos acá vivís solo en una casa de 4 habitaciones. Es demasiado grande para una sola persona». Ahí me dolió. Demasiado grande para una sola persona. Como si 45 años de mi vida en esta casa no significaran nada. «Esta es mi casa, Miguel». «Sí, papá, pero también va a ser mi herencia algún día. ¿No sería mejor que empezáramos a compartirla ahora?» Mi herencia. Hablaba de mi herencia como si yo ya estuviera muerto. «¿Qué estás proponiendo exactamente?» «Que te mudes a un lugar más pequeño, más cómodo para vos. Hay un complejo de departamentos para personas mayores cerca del centro. Tiene enfermería, actividades, gente de tu edad». Me quedé callado. No podía creer lo que estaba escuchando. «Papá, no me mirís así. No es que te estoy echando. Es que sería mejor para todos. Los suegros de Leticia se pueden hacer cargo del mantenimiento de la casa, de los gastos, de las reparaciones. Vos ya no tenés edad para andar subiendo al techo a arreglar goteras. Nunca me quejé de arreglar mi casa. Lo sé, papá, pero mira la realidad. Tenés 71 años. ¿Qué pasa si te caes de una escalera? ¿Qué pasa si te da un infarto en el medio de la noche y no hay nadie para socorrerte?» Sus palabras sonaban lógicas, pero algo en su tono me decía que ya había tomado la decisión. Solo necesitaba que yo dijera que sí. «¿Y si yo no quiero irme?» Se quedó callado un momento. Después suspiró como si fuera él quien estuviera haciendo el sacrificio. «Papá, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. Sabes que te quiero, pero también tengo que pensar en mi familia, en mis hijos, en Leticia. Los suegros nos pueden ayudar mucho con los chicos, con los gastos de la casa, los gastos de la casa, mi casa, la casa que yo pagué trabajando de sol a sol durante décadas». «Está bien», le dije, «voy a pensarlo». «¿En serio, papá? ¿Vas a pensarlo?» La cara se le iluminó como cuando era chico y yo le prometía llevarlo al parque. «Sí, Miguel, voy a pensarlo». Se levantó y me abrazó. Un abrazo que se sentía falso, como de alguien que abraza porque sabe que debe hacerlo, no porque quiere hacerlo. «Sos el mejor papá del mundo», me dijo. Esa noche, después de que se fuera, me quedé sentado en mi sillón mirando cada rincón de esta casa. La casa que construí ladrillo por ladrillo. La casa donde crié solo a mis 2 hijos después de que su madre nos abandonara. La casa donde guardé tantos recuerdos, tantos sueños, tantas lágrimas. Pero también esa noche recordé algo que Miguel no sabía, algo que ni siquiera mi difunta esposa había sabido, un secreto que había guardado durante 25 años, esperando el momento correcto para compartirlo con mi familia. Nunca pensé que ese momento correcto llegaría de esta manera. Para que entiendan por qué esta traición me dolió tanto, tengo que contarles cómo llegué hasta aquí, porque no siempre fui este viejo que su hijo quiere mandar a un hogar de ancianos. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Carmen, que en paz descanse. Veníamos de un pueblito donde no había trabajo, donde el futuro se veía negro para un joven como yo que apenas sabía leer y escribir. Carmen estaba embarazada de Miguel cuando llegamos. Yo conseguí trabajo en una fábrica de ladrillos. Era un trabajo duro, bajo el sol, respirando polvo todo el día, pero era trabajo honesto y me alcanzaba para pagar el alquiler de una piecita donde vivíamos. Miguel nació en esa piecita. Lo primero que pensé cuando lo tuve en brazos fue: este niño va a tener una vida mejor que la mía, va a estudiar, va a ser profesional, va a tener una casa propia. Cuando Miguel tenía 2 años, nació Patricia, mi hija. Ya éramos 4 en esa piecita que se había vuelto chica. Yo
Yo trabajaba doble turno en la fábrica y Carmen cosía ropa ajena para ganar unos pesos extra. Los sábados y domingos trabajaba de albañil, ayudando a construir casas. Cada peso que ganaba tenía un destino: ahorrar para comprar un terreno y construir nuestra propia casa. Tardé 5 años en juntar el dinero para comprar este terreno. 5 años de no comprar nada que no fuera absolutamente necesario. 5 años de usar la misma ropa hasta que se deshiciera. 5 años de no ir al bar con los compañeros, de no comprar un televisor, de no darme ni un solo gusto. El día que firmé la escritura del terreno, lloré. Carmen también lloró. Roberto, me dijo, nuestros hijos van a tener casa propia. Empecé a construir la casa trabajando los fines de semana y después del trabajo en la fábrica. Mezclaba cemento hasta que se hacía de noche. Los vecinos me decían, Roberto, contrata a un albañil. Te va a salir más barato que estar tanto tiempo. Pero yo no tenía plata para contratar a nadie. Y además, quería que cada ladrillo de esa casa fuera puesto por mis manos. Quería que cuando mis hijos fueran grandes, pudieran decir, esta casa la construyó nuestro papá. Miguel y Patricia me ayudaban cuando tenían edad para hacerlo. Miguel me acercaba los ladrillos. Patricia me traía agua cuando tenía sed. Carmen me preparaba mate y se sentaba a mirarme trabajar. Roberto, me decía, esta casa va a ser la más linda del barrio. Y tenía razón. Tardé 8 años en terminarla, pero cuando la terminé, era una casa de la que cualquiera se sentiría orgulloso. 4 habitaciones, 2 baños, un living grande, una cocina espaciosa, un patio con lugar para hacer asados. Miguel tenía 10 años cuando nos mudamos. Patricia tenía 8. Recuerdo que el primer día que durmieron en sus cuartos propios, vinieron corriendo a mi pieza. Papá, me dijo Miguel, ¿es verdad que esta casa es nuestra? Sí, hijo, es nuestra para siempre. ¿Y cuando yo sea grande voy a vivir acá con mi esposa y mis hijos? Si querés, sí. Patricia me abrazó. Papá, sos el mejor papá del mundo. Qué diferente sonaba esa frase en la boca de una niña de 8 años que en la boca de un hombre de 35 que acababa de pedirme que me fuera de mi casa. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Trabajaba duro, sí, pero tenía una familia que me esperaba en casa. Tenía una mesa donde compartir la cena. Tenía un patio donde hacer asados los domingos. Tenía la satisfacción de saber que todo lo que veía había sido construido con mi esfuerzo. Miguel era un estudiante excelente. Patricia también. Yo los ayudaba con la tarea todas las noches, aunque muchas veces no entendía lo que estudiaban. Pero me sentaba con ellos, les daba ánimo, les decía que estudiar era lo más importante que podían hacer. El estudio es lo único que nadie te puede quitar, les repetía. Yo no pude estudiar, pero ustedes sí. Ustedes van a ser profesionales. Y lo lograron. Miguel se recibió de contador, Patricia de maestra. El día que Miguel se graduó, hice una fiesta en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de la fábrica, a la familia. Miren, les decía a todos, este es mi hijo el contador. Salió de una familia de obreros y ahora es profesional. Patricia se recibió 2 años después. Otra fiesta en casa, otra celebración. Mis 2 hijos profesionales, les decía a todos. Todo valió la pena, todo valió la pena. Esas palabras se me clavan hoy como puñales. Los problemas empezaron cuando Carmen se enfermó. Miguel tenía 28 años, ya trabajaba de contador en una empresa importante. Patricia tenía 26, daba clases en una escuela primaria. Los dos ya vivían solos, ya habían formado sus vidas. Carmen tuvo cáncer. Los primeros síntomas aparecieron de repente: dolores, cansancio, pérdida de peso. Cuando los médicos nos dieron el diagnóstico, el mundo se me vino abajo. Roberto, me dijo Carmen una noche, si me pasa algo, vos no te quedes solo. Búscate una compañera, rehace tu vida. No digas esas cosas, mujer. Vos te vas a curar. Pero no se curó. Durante 2 años luchó contra la enfermedad. 2 años de tratamientos, de hospitales, de remedios carísimos, de noches sin dormir cuidándola. Miguel y Patricia ayudaron. Sí, venían a visitarla. La llevaban al médico cuando yo no podía. Pagaron algunos de los remedios más caros. Pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniéndole la mano fue este viejo que ahora quieren mandar a un hogar. El que dejó de trabajar los fines de semana para estar con ella fui yo. El que aprendió a cocinar, a lavar, a planchar para cuidarla fui yo. El que se gastó todos los ahorros en tratamientos fui yo. Carmen murió un martes de madrugada. Yo estaba durmiendo en una silla al lado de su cama cuando se me fue. Se fue en silencio, como había vivido toda su vida. El funeral fue el día más triste de mi vida. Mis hijos lloraron, sí. Los nietos que ya había tenido Patricia también lloraron. Pero cuando todo terminó, cuando se fueron todos, yo me quedé solo en esta casa que de
repente se había vuelto enorme. Los primeros meses fueron terribles. No sabía cocinar para una sola persona. No sabía cómo llenar las tardes que antes pasaba conversando con Carmen. No sabía cómo dormir en una cama que de repente parecía demasiado grande. Miguel y Patricia venían seguido al principio. Me traían comida, me hacían compañía, se preocupaban por cómo estaba. Papá, me decía Patricia, ¿querés venir a casa a almorzar el domingo? Papá, me decía Miguel, si necesitas cualquier cosa, llámame. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todas las semanas, después cada 15 días, después una vez por mes, después solo en los cumpleaños y las fiestas. No los culpo. Es natural que los hijos hagan su vida. Es natural que tengan sus propias ocupaciones, sus propios problemas. Pero la soledad duele igual, aunque uno entienda las razones. Miguel se casó con Leticia 5 años después de que muriera Carmen, una mujer bonita, educada, de buena familia. Al principio traté de llevarse bien con ella. Le preparaba comida cuando venían de visita. Les regalaba cosas a sus hijos cuando nacieron. Traté de ser el suegro comprensivo, pero Leticia tenía una manera muy especial de hacerme sentir que sobraba. Cuando venían a almorzar los domingos, ella siempre encontraba alguna excusa para irse temprano. Ay, Roberto, nos tenemos que ir porque tengo que pasar por lo de mi mamá. Roberto, los chicos están muy cansados. Mejor los llevamos a casa. Roberto, tenemos comprometido para más tarde. Siempre algo. Siempre una razón para no quedarse mucho tiempo en mi casa. Y Miguel, que antes me defendía cuando alguien me faltaba el respeto, empezó a secundarla. Papá, no te ofendas, pero Leticia tiene razón. Los chicos necesitan descansar. Papá, nosotros tenemos nuestros compromisos también. Papá, no podemos estar todo el domingo acá. Los domingos se fueron acortando. Llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un ejército porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo. Después empezaron a cancelar. Papá, no vamos a poder ir este domingo. Leticia no se siente bien. Papá, los chicos tienen un cumpleaños. Papá, tenemos que hacer cosas de la casa. Siempre había una excusa. Las llamadas telefónicas también se fueron espaciando. Antes Miguel me llamaba todas las semanas para saber cómo estaba. Después cada 15 días. Después una vez por mes. Después solo cuando necesitaba algo. Papá, ¿podés cuidar a los chicos el sábado que nosotros tenemos un casamiento? Papá, ¿me prestás la escalera que voy a pintar mi casa? Papá, ¿tenés idea de quién puede arreglar el auto de Leticia? Siempre necesitaba algo, pero nunca me llamaba solo para saber cómo estaba, solo para charlar, solo para preguntarme si necesitaba algo yo. Patricia era un poco mejor, pero tampoco mucho. Se había mudado a otra ciudad cuando se casó. Me llamaba una vez por semana, pero conversaciones cortas, apuradas. Hola papá, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien también. ¿Los chicos? Muy bien. Bueno papá, te dejo que tengo que preparar la cena. 5 minutos. Nunca más de 5 minutos. Los cumpleaños se volvieron un trámite. Venían una horita, comían algo, los chicos abrían los regalos y se iban. Tenemos que ir a lo de los padres de Leticia también. Era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esos padres. Nunca me incluyeron en sus planes familiares. Cuando los chicos hacían la comunión, el bautismo, los cumpleaños, yo era invitado, sí, pero como un pariente lejano. Llegaba, saludaba, comía solo en una mesa, y me iba temprano porque me sentía fuera de lugar. Pero había algo que Miguel no sabía, algo que ni siquiera Carmen había sabido, un secreto que había guardado durante 25 años, esperando el momento correcto para compartirlo con mi familia. Cuando trabajaba en la fábrica de ladrillos, hace 25 años, un compañero de trabajo me contó sobre una oportunidad de inversión. Se llamaba Ramón Herrera. Era un hombre mayor que yo, con experiencia en negocios pequeños. Roberto, me dijo un día durante el almuerzo, ¿vos sabés algo sobre acciones de empresas? La verdad es que no sabía nada. Apenas había terminado la escuela primaria. De finanzas no entendía una palabra. No, Ramón. ¿Por qué? Porque tengo un amigo que trabaja en el banco y me dijo que hay una empresa de acá de la ciudad que está empezando a cotizar en la bolsa. Es una empresa de telecomunicaciones. Dice que es buen momento para comprar acciones porque están baratas, pero que en unos años pueden valer mucho más. Me explicó cómo funcionaba el tema de las acciones, que
uno compraba una parte pequeña de una empresa, y si a la empresa le iba bien, el valor de esa parte subía. Y si le va mal, perdés la plata. Pero esta empresa parece sólida, y el mínimo que podés comprar son 1000 pesos. 1000 pesos. Era mucha plata para mí en aquel momento. Era casi un mes de sueldo. No sé, Ramón, es mucha plata para apostar. No es apostar, Roberto, es invertir. Mi amigo del banco dice que es casi seguro que van a subir. Durante una semana estuve pensando, 1000 pesos era mucha plata, pero si funcionaba, podía ser una buena ayuda para el futuro de mis hijos. Al final decidí hacerlo. Fui al banco, llené todos los papeles que me pidieron y compré mis primeras acciones. 1000 pesos en acciones de una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Telecom. Durante los primeros años no pasó nada. Las acciones valían lo mismo que había pagado por ellas. A veces un poco más, a veces un poco menos. Yo las miraba cada tanto, pero no las vendía. Ramón me había dicho que había que tener paciencia. Roberto, las inversiones son de largo plazo. No esperes hacerte rico en 2 años. Pasaron 5 años y las acciones habían subido un poco. No mucho, pero algo. Valían 1200 pesos en lugar de 1000. ¿Vendo? Le pregunté a Ramón. No, todavía no. Espera. A los 10 años valían 2000 pesos. Carmen se había enfermado y yo necesitaba plata para los tratamientos. Estuve tentado de venderlas, pero al final no lo hice. Conseguí la plata de otra manera, pidiendo prestado, trabajando más horas. Cuando Carmen murió, las acciones valían 3000 pesos. Seguía sin ser una fortuna, pero era 3 veces lo que había invertido. Pero lo que no sabía era que Telecom se había convertido en una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país, y que todas las acciones se habían dividido varias veces a lo largo de los años. Lo que había empezado como 1000 pesos en acciones se había convertido en una cantidad muy diferente. Hace 3 años, cuando cumplí 68, decidí ir al banco a ver cuánto valían realmente mis acciones. Hacía años que no las miraba. Había perdido un poco el interés después de la muerte de Carmen. El empleado del banco miró en su computadora durante mucho tiempo. Después me miró a mí con una cara rara. Señor Morales, me dijo, ¿usted está seguro de que estas son sus acciones? Sí. ¿Por qué? Porque según mi sistema usted tiene acciones por un valor de... Se quedó callado. ¿De cuánto? De 850,000 pesos. Me quedé mudo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está seguro? Completamente seguro. Sus 1000 pesos de 1998 se convirtieron en 850,000 pesos de hoy. Telecom es una de las empresas más exitosas del país. Sus acciones se dividieron 4 veces y subieron de valor constantemente. 850,000 pesos. Era una fortuna. Era más plata de la que había ganado en toda mi vida trabajando en la fábrica. Salí del banco caminando como en una nube. No podía creer que este viejo obrero fuera rico sin saberlo. Durante los siguientes días estuve pensando qué hacer con esa plata. Mi primera idea fue contarles a Miguel y Patricia. Pensé en reunirlos y decirles, hijos, su viejo no es tan pobre como ustedes creen. Pero después pensé que mejor era esperar, que era mejor guardarlo como una sorpresa para cuando realmente lo necesitaran, o para dejárselo como herencia cuando yo me muriera. Durante estos 3 años, las acciones siguieron subiendo. Hoy valen más de 1,200,000 pesos. 1,200,000 pesos que mi hijo no sabe que existen. 1,200,000 pesos que guardé pensando en dárselos algún día como una sorpresa alegre. Nunca pensé que el día que se enterara de esa plata sería el día después de que me echara de mi propia casa. Esa noche, después de que Miguel me pidiera que me fuera de mi casa, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado en los últimos años, en cómo mis hijos se habían alejado de mí, en cómo me trataban como si fuera un estorbo, en cómo ahora querían sacarme de mi casa para poner a gente extraña. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Si mi hijo creía que yo era un viejo pobre que no tenía opciones, estaba muy equivocado. Si creía que podía manipularme con palabras bonitas sobre lo que era mejor para mí, estaba muy equivocado. Y si creía que se iba a quedar con mi casa sin consecuencias, estaba muy equivocado. Me levanté, me bañé, desayuné tranquilo y a las 9 de la mañana hice la primera llamada. Llamé a un abogado que conocía del barrio, el doctor Fernández, un hombre serio que había hecho algunos trámites para los vecinos. Doctor Fernández, habla Roberto Morales. Necesito que me ayude con un asunto familiar muy delicado. Le expliqué toda la situación, cómo Miguel me estaba echando de casa, cómo quería poner a sus suegros en mi lugar, cómo creía que yo era un viejo sin recursos. El abogado me escuchó en silencio. Don Roberto, me dijo cuando terminé, legalmente su hijo no puede echarlo de su
casa sin su consentimiento. Esa casa está a su nombre. Ya lo sé, doctor, pero yo no quiero pelear legalmente con mi hijo. Quiero algo diferente. Le conté sobre las acciones, sobre la plata que había juntado sin saberlo, sobre mis planes. El abogado silbó bajito. Don Roberto, usted no es el viejo simple que aparenta ser. No, doctor, no lo soy, y quiero que mi hijo se entere de eso de la manera más educativa posible. Durante la semana que siguió, Miguel vino todos los días a casa, pero no venía solo. Venía con Leticia, con los chicos y hasta con los suegros para que conocieran la casa donde iban a vivir. La primera vez que trajeron a los suegros fue 2 días después de nuestra conversación. Miguel tocó el timbre como si fuera un visitante más. «Papá, te presento a don Carlos y doña María», me dijo, como si fuera una presentación formal. Los suegros me miraron con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando están calculando cuánto vale lo que están viendo. «Qué casa tan linda, Roberto», me dijo doña María, pero no me miraba a mí cuando lo decía. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mueble, cada detalle. «Debe ser muy cómodo vivir acá». Don Carlos, que era más directo, empezó a hacer preguntas que me helaron la sangre. «¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? ¿La instalación eléctrica está bien? ¿El techo tiene goteras?». Preguntas que hacía como si yo ya no existiera, como si la casa ya fuera suya. Lo más raro era ver a Miguel. Estaba más atento conmigo de lo que había estado en años. «Papá, ¿querés que te haga un café? Papá, ¿te duele la espalda? Papá, ¿estás cómodo ahí sentado?». Tanta preocupación de golpe me sonaba falsa, como cuando alguien te habla lindo porque necesita algo. Leticia, que normalmente me dirigía la palabra solo cuando era estrictamente necesario, ahora me sonreía todo el tiempo. «Ay, Roberto, qué bien que te ves. ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas que te traiga algo del supermercado?». Los chicos, mis nietos, parecían confundidos con todo el movimiento. «Abuelo, ¿por qué mamá dice que te vas a ir a vivir a otro lado?», me preguntó el más grande. No supe qué responder. «¿Cómo le explicas a un nene que su papá está echando al abuelo de su propia casa?». Miguel se adelantó. «El abuelo va a ir a vivir a un lugar donde va a estar mejor cuidado, donde va a tener amigos de su edad, como si yo fuera un chico que necesita compañeros de juegos». Durante esa semana empezaron a aparecer con regalos. Miguel me trajo una camisa nueva. «Papá, vi esta camisa y me acordé de vos». Leticia me trajo un postre de la panadería. «Roberto, esto es para que tengas algo rico para después del almuerzo». Los chicos me hicieron dibujos en el colegio. «Abuelo, esto es para vos para que te acuerdes de nosotros». Todo muy lindo, todo muy tierno, pero yo sabía lo que estaba pasando. Después de años de tratarme como un mueble viejo, ahora me llenaban de atenciones porque necesitaban que me fuera sin hacer escándalo. Una tarde, Miguel se quedó después de que se fueran los otros. «Papá, quiero que hablemos», me dijo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. «Sé que esto es difícil para vos, pero realmente creemos que es lo mejor». Se sentó en la silla donde antes se sentaba Carmen a tomar mate conmigo. «Papá, vos ya no sos joven. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada? En el hogar de ancianos vas a tener enfermeras las 24 horas». Siguió hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Lo miraba y veía a un extraño. ¿Dónde estaba el nene que me ayudaba a construir la casa? ¿Dónde estaba el joven que me abrazaba cuando se recibió de contador? ¿Dónde estaba el hijo que lloraba en mis brazos cuando murió su madre? Además, siguió diciendo, los suegros realmente no tienen a dónde ir. El departamento donde vivían se lo vendieron pensando que se iban a comprar algo mejor, pero el negocio se les cayó. ¿Vos entendés la situación? Ahí me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Mi hijo no me estaba pidiendo que me fuera. Me estaba explicando por qué era inevitable que me fuera. Ya había tomado la decisión, y ahora solo necesitaba que yo la aceptara sin problemas. «Papá», me dijo, y puso la mano en mi hombro como hacía cuando era chico. «Yo sé que vos me entendés. Siempre fuiste comprensivo. Siempre pusiste a la familia primero. La familia primero». ¡Qué ironía! Yo había puesto a la familia primero toda mi vida. Había trabajado como una bestia para darles una casa, una educación, un futuro, y ahora él me decía que pusiera a la familia primero, aceptando que me echaran de mi propia casa. «Está bien, hijo», le dije. «Voy a hacer lo que vos querés». Se le iluminó la cara. «Papá, sabía que ibas a entender. Sos el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo». Que lo decía justo cuando me estaba echando de casa. Esa noche, después de que se fuera, abrí la caja fuerte donde guardaba los papeles de las acciones y tomé la decisión más importante de mi vida.